Buenas noches, soy Percicho Salvatierra, estamos en la edición de los viernes de Libertad Bajo Palabra. Vamos a hablar de política hoy día con José Barrón, que es analista y un escritor. Vamos a comentar las principales incidencias de esta semana que mantienen su monotonía, ¿no?, en la conducta de los principales agentes políticos del país, sobre todo en las idas y venidas respecto del gabinete de ministros, interpelaciones, censuras. Se ha retomado en algunas carteras a personajes que ya habían tenido estos encargos en otro momento, como César Landa. Entonces vamos a dar la bienvenida a Josué y vamos a conversar. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Percy? Bueno, como tú mismo has dicho, ¿no? Seguimos con la misma monotonía, eh, la insistencia en unos temas, inestabilidad, en parte política, ¿no? Eh, pero tengo una lectura aparte de lo que eh, tú has un poco introducido, y bueno, es que quiero armar un poco la conversación de hoy día. Eh, el asunto está que, como todos sabemos, el Congreso puede de una u otra manera pedir un referéndum para que se vayan todos, ¿no? Con 66 votos a favor. Un tema que con el transcurso de la semana se ha ido cambiando la idea, ¿no? El Congreso como no quiere irse, ¿no? No quiere irse, y esto hace que, bueno, la estrategia supuestamente sea votar al presidente, pero ellos quedarse, ¿no? Hoy día escuchaba a Chaís, decía que el mismo discurso de victimario, pues, de Castillo, ¿no? Decía que estas empresas que hacen encuestas, el 8% de aprobación en torno al tema de Congreso es una mentira falaz del gobierno que está manipulando, ¿no? Y que en realidad el Congreso está haciendo un buen trabajo. Entonces, así como Chaís ha hecho esa declaración, hay varias declaraciones de congresistas que denota que se comienza a hacer un discurso preponderante dentro del hemiciclo, para quedarse en el gobierno, ¿no? Entonces esa es la estrategia, votarlo por otro lado a Castillo y ellos quedarse, ¿no? Algo que a primeras cuentas no estaba previsto. Ese acto, que me parece muy peligroso, yo tengo mi lectura, es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque Castillo ha comenzado con un discurso de victimización muy rancio, pero ha comenzado a calar en la población. La última encuesta, por ejemplo, le da 28 a 30% de aprobación ya, algo que ha subido como un 8%, ¿no? En la parte sur del Perú, que es otro Perú, ha llegado al 40%, ¿no?, de aprobación. Bueno, yo considero el sur muy importante por lo siguiente, porque Castillo, cuando comenzó su campaña presidencial, fue el primer bastión de cuando comenzó a crecer dentro de este fenómeno Castillo. Recordemos, y mucho me río de ese tema, el sur estaba peleado por dos personas, por el señor Lescano y la señorita Verónica Mendoza, ¿no? Porque ahí supuestamente existía estas fuerzas que estaban muy claras, ¿no? Lescano es del sur, Verónica también, ¿no? Entonces había esa pelea. Y entonces nadie daba pues ni un sol por Castillo, ¿no? Y Castillo se mete entre los palos, entra y gana el sur, gana el centro, le gana al mismo Cusco, pues, de Verónica, y se comienza a apropiar de la sierra peruana, y ya pues el fenómeno ya usted mismo lo conoce, ¿no? Espera, en primera Entonces, vuelta le ganó a Verónica en el sur, ¿sí? sí, sí, Ya no, claro, claro. ya no recuerdo Lescano eso. se mete, ¿no? En ciertos sectores, ¿no? Bueno, ya, correcto. Entonces la situación ahora sería ¿cuál? O sea, este Congreso se quiere quedar, pero toda la vida siempre que hay alguna contraposición de esta naturaleza, el Congreso quiere mantener, bueno, los congresistas quieren mantener sus privilegios, sus sueldos y todo lo demás, ¿no? A ellos que no Ujú. les importa tener que variar. Pero ¿sabes qué me preocupa? Que Castillo, entre esta onda que crece respecto de su aprobación, o en todo caso, que es la desaprobación del Congreso, que está rayando casi el 90% de Claro, desaprobación, 92 años. ¿te das cuenta?
es que Castillo mucho también se está dejando ser. Y no, o Claro, sea, claro, podemos estar totalmente en contra de Castillo, ¿no? Pero bueno, ya viendo las cosas fría, objetivamente, viéndolo como una cosa que, por supuesto, que no tiene nada que ver con el bienestar del país, ¿no? Dejadme en claro eso. claro. Pero Castillo no solamente se victimiza, sino que se deja en este último tiempo ser una víctima de alguna manera. Por ejemplo, el presidente del Congreso nuevo, Williams, que a propósito ha salido, ¿no? Elegido recién, y a partir de esa fecha se empiezan a mostrar, por ejemplo, sus vínculos con la situación de Acomarca, la matanza de Acomarca, eso no lo comentaba antes. El presidente Castillo lo emplaza o le invita a que participe, ¿no?, en una conversación en Palacio de Gobierno, y en lugar de responder ante esta invitación, lo hace con otra invitación, llevando a Castillo al Congreso, como para dársela de que no afloja absolutamente nada con nadie. Y Castillo ha accedido a ir al Congreso, ¿no? O sea que ahí no corresponde bajo ninguna fórmula que se haya dado esa actuación del presidente, ¿no? O sea, ¿por dónde queda la imagen presidencial ante estas circunstancias, Josué? Por la pata de los caballos, ¿no? Sí, claro. Eh, yo siento que el presidente, bueno, tiene una mala asesoría, ¿no? Eh, Claro. Muy mala asesoría. Y bueno, yo siento que es una persona que se ha dejado llevar por eh, cierto bloque de asesores, como que, como tú dices, a veces le resulta, ¿no? Pero esta decisión de hacer de la víctima solamente es para un momento coyuntural, ¿no? O sea, para apagar el incendio y se acabó, pero el fuego, la ceniza sigue avivando, o sea, no se ha quedado nada, ¿no? Entonces, la imagen siempre, por ejemplo, de ir al Congreso y también creo que mucho le afecta, ¿no? En ese sentido. Lo que a mí me preocupa es que tal vez hay un sector del Perú que es la costa específicamente. Podemos tener una lectura como la que estamos haciendo ahora, pero a mí la preocupación específicamente es por la sierra, ¿no? Que no creo que comparta lo que estamos reflexionando, ¿no? Y crea que en realidad todo lo que dice Castillo o dice el Premier es correcto, ¿no? Y esto se comience a, a vislumbrar, ¿no? Tú te imaginas, por ejemplo, que saquen a Castillo y se quede el Congreso, imagínate la combustión social que se puede armar, ¿no? ¿No? Y que Castillo, y Congreso se quede ahí. Podría ser al revés, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Pizcarra con el aval popular que tenía, hizo lo que quiso con el Congreso. Ahora Castillo no tiene tanto aval, por supuesto, pero Claro. sí el índice de desaprobación de Congreso es mayor. O sea, de todas maneras le lleva una ventaja al Congreso. Si fueran reales los números de las encuestas y él se decidiese a atacar al Congreso directamente, no pienso que se lo reprocharía a nadie, ¿no? Al revés de lo que, o en la onda de lo que tú me estás diciendo, pero viendo el otro lado. Sí, 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 Eso me sí, llama la claro. atención, porque, o sea, como tú dices, la victimización funciona un rato, brevemente, pero ahora último ya no tiene más necesidad de victimizarse. Siendo el índice de aprobación del Congreso tan alto, censuran ministros a cada rato, interpelaciones a cada rato. Es un desastre. ¿Cuándo va a parar esta situación? Si no, así se van a pasar hasta el 2026. Claro. Y ahora el presidente mantiene ese discurso pues gracioso de decir no a la corrupción, cuando de repente la corrupción, y que hay que hacer un pacto democrático de conveniencia de la población, ¿no? Cuando sinceramente él también tiene una posición muy, pero muy no amistosa, ¿no? Con ciertos poderes del Estado para poder trabajar en eso, ¿no? Ya creo que hay un divorcio totalmente, creo yo, totalmente entre los tres poderes, ¿no? Y están buscando estrategias específicas para que caigan cualquiera de los tres. Ahora, también hay que decirlo claro que este tema de la fiscalía y la investigación en torno al presidente Castillo, yo siento que es solamente de meses, ¿no? Y eso va a avanzar rápidamente, ¿no? Por ahí Sí, también para pero el asunto. ahí hay un problema de orden técnico, porque por más que terminen de investigar a Castillo en el momento que terminen con la investigación, no pueden acusarlo para nada. No van a poder Sí, formalizar la acusación. Y no sé inclusive si podrían trasladar
el inicio de esta fase de la acusación para cuando Castillo terminara su mandato, ¿no? Eso tampoco no está contemplado bien dentro de los plazos. O sea, es una situación muy regular. O sea, no digo que esté mal que se le investigue, está muy bien que se le investigue, pero Claro. y no hay una acción por parte del Congreso respecto de, francamente, de ver que se destituya a Castillo, no lo van a poder procesar, pues ahí hay un problema jurídico grave. Yo creo que la única solución clara, o sea, la más fácil, es que se van de votación y se van de referéndum y se buscan los 66 votos que yo creo que hay en el Congreso y se van todos, ¿no? Pero eso no es la agenda, no es la agenda. Hay un pacto, ¿no? Es como que, Claro, cada quien tiene que mantener su status quo, pero ahora, el otro problema es ya, se van todos los cuestionamientos que considero algunos que han sido meritorios, ¿no? Que se hicieron contra las autoridades del JNE, de la OMPE, a las Arenas, a Crobeto. O sea, a fin de cuentas, si hay otro proceso electoral, inclusive el proceso electoral de octubre, lo van a regular y van a intervenir estos mismos personajes. Entonces, lo mismo que nada, que haya otra elección, porque aparte ya ni digamos de los candidatos, pero vamos a los titulares de estos dos organismos, ¿no? mira, yo, Así no ha sido real lo del fraude. Indudablemente, pues se dieron grandes irregularidades. Ya negarlo, pues es estar ciego, ¿no? hay un discurso también que he escuchado en una gente que no apoya a Castillo, considera que es un corrupto, pero considera más que si se va a Castillo, la cancha queda libre para esa gente que siempre ha estado. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, se van todos y ¿quién queda, no? Y lo que queda, lógicamente, es la derecha de siempre, ¿no? La más rancia. O sea, quedan los figuristas, los apristas, ¿no? La Acción Popular, ¿no? El PPC, toda esta gente que no ha superado algunas cosas, ¿no? Entonces, la torta se queda para esta gente que es rancia y que debió pasar. Ahora, tú le puedes decir, ¿quién tiene la culpa? Bueno, nosotros también, pues, ¿no? Porque esta gente ha ido contra Castillo, pero también se han arbolado diciendo que ellos son los únicos representantes de la democracia, ¿no? Y eso también también es un Le poco están doloroso. le dan de comer a los marxistas ahí como para que digan pues, que esa democracia burguesa no sirve para nada, ¿no? O sea, le dan fundamentos y bueno, tiene una lógica, pero es una cosa enfermiza. Ahora, Sí, podríamos decir entonces que el único mérito del gobierno de Castillo hasta la fecha es que simplemente ha democratizado las altas esferas del poder para que se haga una corrupción que ya no discrimina a ninguna clase social. Ese yo es, creo que por ejemplo, el mérito histórico del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Haber dado una apertura a que entren a saquear el erario público personajes discriminados, personajes que han sido marginados por décadas. Ese es el gran triunfo del pueblo que tanto clamaba Castillo, ¿no? claro, claro, Imagínate. claro, es eso, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia te digo, por ejemplo, con Inglaterra? Ya no te hablo culturalmente, intelectualmente, no tiene nada que ver. Pero ha fallecido, por supuesto, hace poco la reina Elizabeth II, ¿no? Entonces ahora hay un nuevo rey en Inglaterra, Carlos III. Por supuesto, las redes sociales han llenado de memes. Ahora me ha sorprendido que mucha gente en Latinoamérica ha tomado con gran pesar y casi de un modo personal el fallecimiento de la reina de Inglaterra. Por supuesto, hay otro bando que siempre va a salir a confrontar. Digo, mira, de repente quienes que la tienen más clara es como esa añoranza monárquica que de repente late, ¿no? En el fondo de las identidades latinoamericanas. Ponerse por el lado de la cosa más o menos psicológica que se puede hacer, ¿no? Pero por otro lado, en un país como el nuestro, donde tenemos esta caterva de tipejos, lo que la reina de Inglaterra significa para los ciudadanos británicos, hasta para los epistos, para el más anarquista, para lo que tú quieras, es precisamente una figura en la que prácticamente reposa el orgullo de esa nación. Ujú. Ahora, esto es en estos tiempos. Antes tú podías ver los soberanos que eran prácticamente padres de sus propios países, ¿no? Claro. Entonces acá en vez de echar de menos tener una figura similar, la gente lo toma a la broma
y otros más o menos indirectamente, de repente añorarán, como no tuviéramos algo parecido, o no necesariamente a alguien de la monarquía, pero una figura en la que se pueda sostener el orgullo nacional, ¿no? Mira tú, a ver, ¿cómo le dirías Yo, ese tema? yo, Perdón. yo, por ejemplo, el tema de la reina, dime, José, te quería preguntar esto. El 5 de septiembre, ya. Liz Truss fue elegida como primera ministra del Reino Unido. Eso ha Ujú, sido unos días antes de la muerte de Elizabeth, ¿no? Es ujú. la tercera mujer en el cargo, luego de Margaret Thatcher y Theresa May. Por ejemplo, mira, ahí tú ves también otra categoría de mujeres empoderadas y con las funciones más altas dentro de la administración pública británica en este sentido. Por favor, adelante, no te quise cortar, pero era Sí, no, no, interesante está lo bien, que... está bien. Sí, está Sí. bien el dato. Yo, bueno, yo en realidad, aparte de que lo que tú me has dicho, que también he leído la reacción de la gente y los comentarios, eh, creo que hay un mensaje que yo voy a decir en torno a la reina, que es lo que saco positivo. La reina específicamente es un ente, ¿ya?, que trata de estar y no estar eh, dentro del gobierno de Inglaterra, ¿no? Yo siento que un buen gobierno, un gobernante, debe ser debe respetar su figura, pero no debe sentirse las injerencias dentro de la política del Estado, ¿no? Hay mucha gente que le ha hecho la culpa mucho a la reina, ¿no? Pero no sabe el mecanismo en los cuales la responsabilidad puede caer en Inglaterra, la responsabilidad totalmente es el primer ministro, ¿no? Que toma decisiones. La reina no toma decisiones de nada, ¿no? O sea, hay un desconocimiento total de la reina. La reina es Es como una un figura adornito. representativa, no Claro, es un tanto, pero adornito. es una cosa más representativa, ¿no? Claro, es un Bueno, adornito. Es un jefe de adornito. Estado, ¿no? El otro es jefe de gobierno, ¿no? Claro, es un adornito, ¿no? Y es el orgullo, nada más. O sea, suficiente con eso, ¿no? Pero bueno, hay un poco de Uy, se cortó todo. Se puso lento un poco el internet, ya no te ya no escuchamos pero es sueño. difícil también una figura. ¿Sí me escuchas, Es Percy? una figura representativa, estaba diciendo ahora, ¿no? Ya, Ah, sí, ya, sí te ya. escucho. Ah, ya, ya. Una figura representativa del Estado, ¿no? Pero también como es un acto silencioso, ¿no? Yo estoy a favor de eso. Eh, También creo que eh, este cambio del rey ahora, eh, vamos a ver qué depara, ¿no? ¿Cuál es su actitud, ¿no? Y cómo será su, no gobierno, pero su representatividad dentro de la clase noble, pues, de Europa, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí podríamos criticar el hecho de que la corona británica recibe pues varios millones de libras ridas, ¿no? Al año de cuenta de los contribuyentes británicos. Pero digamos, uno que de repente es contrario a que haya pues un cobro de impuestos excesivo o que se mantenga en lo mínimo, ¿no? Por supuesto que tenemos, estaría uno en contra, pero como tú dices, el orden representativo, aunque no coincido en eso de que sea un adornito, ¿no? Porque al mismo tiempo es el orgullo de la nación, ¿no? Entonces es un adorno importante. Lo que sí es un lujo que ellos se dan precisamente el gusto de poder utilizarlo, ¿no? Y servirse de ello, porque mantiene que la figura de sus tradiciones, ¿no? Que son importantes en los países que son verdaderamente importantes en el mundo, pues. O sea, un país que no cuenta con tradiciones, ¿qué te parece? Algo que está en crecimiento, o que esté en desarrollo, o que no es nada, y que nunca va a llegar a nada. Lamentablemente en nuestro país las tradiciones se han regulado más que nada por el lado del crimen y la impunidad, ¿no? Que por Ujú, supuesto también existe en Inglaterra y existe en cualquier país del mundo, pero al mismo tiempo, como siempre me gusta señalar, por lo menos durante el curso del largo reinado de Elizabeth II, se han manifestado pues, cualquier cantidad de grandes estadistas que yo no veo que en nuestro país se haya generado, pues, por lo menos algo siquiera proporcional a, a lo de estas otras latitudes que estamos comentando, ¿no? En todo un siglo, muy poco y hasta la fecha. Mira, uno de los elementos acá interesantes que hay otro de la muerte de Elizabeth en la mancomunidad británica
es que se anuncia un referéndum en Antigua y Barbuda, que puede parecer pues que es un pedacito, pero mira, 13 de septiembre, para dejar el Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, ¿no? El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, anunció que esa consulta iniciaría un proceso de autonomía respecto de la corona británica. Es el paso final para completar este círculo de independencia, dice Gaston Brown, a los pocos días del fallecimiento de Elizabeth II. No puede ser algo casual, ¿no? Ujú. Claro, pues no, políticamente, bueno, las cosas han cambiado en ese sentido, ¿no? La democracia y la independencia de estos, a unas colonias inglesas buscan pues autonomía. El asunto está que si hay un proceso, bueno, yo estoy a favor de eso, ¿no? El asunto está que si hay un proceso en torno a la idea de nación, ¿no? Es complejo y es un difícil, ¿no? Por ejemplo, el tema de Puerto Rico, ¿no? ¿No? El tema de Puerto Rico es anecdótico, ¿no? Hay una cierta población que quiere ser parte de Estados Unidos, ¿no? Y una parte que no, ¿no? Entonces, ese proceso que no somos quien para opinar, es un proceso que se tiene que desarrollar ellos mismos en torno a su identidad como nación. Creo que también tiene que ver mucho con las colonias británicas. Pero como tú dices, llega en un momento muy, muy, muy claro con la muerte pues, de la reina, ¿no? Y también tal vez su actitud muy fuerte y dictatorial, que no se nota, pero creo que está debajo de la mesa, ¿no? Y que ha mantenido algunas colonias dentro de Inglaterra, ¿no? No, eso es típico del imperialismo, ¿no? O sea, es que Claro. ahí traíamos hay dos visiones, ¿no? O sea, evidentemente, por cuenta del mundo latinoamericano, o sea, Inglaterra, todas las intromisiones que ha hecho acá que ha sido un desastre, sobre todo para el Perú, generalmente apoyando a Chile, desde el Así. tiempo de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Que Chile Uh-huh. envió, todo el problema con Chile lo arranca pues en el año 79, ¿no? Las expediciones restauradoras de esas, no me acuerdo bien el nombre ahorita, pero se dieron un par de expediciones chilenas que estaban facultadas, financiadas por el oro inglés, ¿no? Como se decía, ¿no? Entonces, indudablemente que han mantenido cualquier tipo de colonias, pero a algunas les ha facilitado, pues, ser de alguna manera partes integrantes de un todo mayor, ¿no? Ahí entramos en la dicotomía de ser la cola de un ratón o no, la cabeza de un ratón o la cola del león, ¿no? En este caso el león británico, pues, pero así estaban las cosas. Entonces tenemos el tema siguiente, vamos a contemplar la problemática del agro en el país, sobre todo respecto de la escasez de urea. Tú habías hecho unos comentarios esta semana, a ver, muéstranos brevemente una aproximación a este tema. Claro, el tema del agro es un tema muy tangencial dentro del gobierno de señor Castillo, porque de una u otra manera, recuerden ustedes que el señor Castillo propuso la tercera revolución agraria, decía, ¿no? Bueno, según un proceso seguido, ¿no? Y la segunda, dentro de lo que había dicho, aplicado el general Alvarado, el expresidente Alvarado. Entonces, no hemos visto nada, no hemos visto una seguidilla de ministros que lamentablemente eh, no han propuesto lo que dijo en campaña otros. Hay personas que han sido designadas exministros que no sabían nada de la cartera, ¿no? Y lo último que ha sido Lancaster, que parecía un buen ministro, ha sido negado, ¿no? La han sacado por el tema de la URIA, sobre los contratos, se ha caído el contrato Ha internacional, fracasado por tercera vez un mismo pedido, una misma convocatoria. ¿sí? Porque lógicamente se ha pensado en el capital extranjero y no en el nacional, y eso hay que decirlo, ¿no? Hay, solamente ha pensado el capital extranjero y no el nacional, ¿no? Y no se ha podido llevar. Es un fracaso. Otra cosa es que, por ejemplo, no se ha hecho un censo, un estudio para quién va a recibir la URIA, ¿no? Recordemos bien que en la costa se utiliza, pero en la sierra no tanto, ¿no?
Entonces, no estaba bien señalizado a quién se le iba a dar, o a qué sectores, a qué personas. O sea, no se iba a regalar por regalar, porque tú sabes que el peruano lo que hace es específicamente a veces vender, ¿no? Si ya tiene, lo vende, ¿no? Y hace un mercado negro dentro de eso. Entonces, Aparte se ha creado un bono para este tema de la urea, que tampoco no está muy más o menos claro cómo sería esa distribución, ni qué medios habría para hacer de lo que se va a adquirir con esa plata, ¿no? Porque al final van a tener la plata, pero igual lo que sigue escaseando es la urea en el país. sí, pues. Sí, pues. Entonces, yo creo que el Alcácer era para mí un buen perfil de ministro. Sabía sobre el tema, estaba involucrado en unas cosas. Pero como le digo, o sea, yo estaba escuchando a este ex candidato, ex presidente regional de ICA, se me iba el nombre, ¿no? Se me iba el nombre. Sillones. Sí, Jonis, gracias. Y planteaba algo interesante, ¿no? Él decía, la gente que sabe sobre el agro, el problema no es la urea, decía él, sino de la irrigación de agua, los pozos de agua que se necesita en la parte costa, ¿no? Porque al final el gran problema es eso, decía, ¿no? Entonces la urea pasa a ser algo secundario. No digo que tenga preponderancia, ¿no? Pues decía, el Estado debería ver la irrigación por goteo o desarrollar pues espacios donde el agua pueda ser conservada y irrigada, ¿no? Él decía muy claro, ¿no? Y eso, por ejemplo, el gobierno tampoco no ha tenido eh, alcance. Pero ¿qué nos dice esa afirmación? Que específicamente el gobierno sigue apagando el incendio, ¿no? A lo que encuentre, ¿no? Pero todavía sí los problemas ahí, ¿no? O sea, está apagando el incendio nada más lo que haya, nada más, ¿no? Son Claro, se dedican a decisiones lo inmediato, pues. cosas inmediatas, ¿no? Pero es que eso no va a cambiar porque el gobierno nunca tuvo ninguna visión de siquiera de mediano plazo, peor aún de largo plazo, ¿no? Porque entiendo que este tema de estas variaciones sobre lo que es la irrigación es una cuestión que en este momento no es de una extrema urgencia, ¿no? En cambio, esta cuestión de la urea, para bien o para mal, sobre todo para los grandes cultivos que hay en la costa, sobre Uh -huh. todo para los que están inclusive ya prácticamente industrializados, se hace una situación apremiante, Uh -huh. terriblemente apremiante, y por supuesto el gobierno no da ninguna salida concreta. Entonces, por favor, vamos a analizar brevemente el tema de los candidatos a la alcaldía de Lima. Se dio el debate el fin de semana, por supuesto con los bemoles de costumbre, los ataques, las malacrianzas, muy pocos aportes desde lo sustancial, salvo por 2 o 3 momentos, pero vamos a comenzar. Adelante, José. Bueno, hay tres candidatos, pues, ¿no? Que se han desmarcado, creo yo, que es Urresti, López Aliaga y Forsyth. Creo que no tenemos mucho que decidir, ¿no? En el tema, porque estamos viendo extrema derecha, la izquierda está, no hay un candidato interesante. Hay una investigación con el candidato de Perú Libre, ¿no? Que se ha descubierto un tema de tocamiento indebidos, que tiene una observación, algo que recién ha salido. Oye, José, ¿a Gonzalo Alegría lo ves en la izquierda o más como liberal? No te había escuchado. ¿A Gonzalo Alegría lo ves desde qué sector del espectro político? A Gonzalo. Bueno, lo que he escuchado es que ha sido el mejor que ha debatido, pero Gonzalo, pues, tiene una visión un poco. Yo creo que es un acomodado de la izquierda, ¿no? Un acomodado, porque también ha estado en Acción Popular, hasta. Pero, a ver, se te va. ¿Ah? Pero, Se va. oye, pero tú sabes que en el APRA siempre hay un grupo de gente que se raja de todo, se mata porque se sienten en la izquierda. Sí, sí, Y sí, de alguna claro. manera pues, manejan el tema de la agenda social. Entonces, como que hay una tradición también en ese lado. Acción Popular ni se diga. Bueno, ahora Gonzalo, su padre, fue senador de Acción Popular, ¿no?
digamos que puede permanecer dentro de un margen de una izquierda democrática, ¿no? Una izquierda progresista, pero francamente lo que tú dices, o sea, es una posición unánime que es el que mejor se ha lucido en el debate. El hombre no Claro. tiene competencias. Ahora, más bien, imagínate una confrontación, ¿no? De Alegría con Forsyth. Se dio brevemente y más bien ahí Alegría le soltó cosas muy personales, ¿no? Porque parece que había tenido que ver con la implementación del plan de gobierno de Forsyth la vez pasada y bueno. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Y hace rato comentabas que era en gran parte responsabilidad de los ciudadanos que todas estas cosas pasen, pero mira, yo te ofrezco ahora una perspectiva un tanto divergente. Porque ¿quiénes son los que facultan que esta gente postule y que esta gente haga este arrastre? La publicidad, los medios, las mismas encuestadoras, que ya sabemos cuál era el manejo que se da para que un candidato pueda repuntar en las encuestas, ¿no? Porque Forsyth, francamente, es un tipo que en todo el tiempo que permanece en la escena pública, nunca ha expuesto pues ni media idea de nada. O sea, Urresti y López Aliaga parecen doctores en filosofía al lado de Forsyth. Pero tampoco es la onda de hacerle bullying, porque ya es fácil, ¿no? Sin embargo, es fácil, pero es una tragedia que si por un cierto sector de la sociedad se pudiera, o sea, Forsyth debería ser presidente de la República. Y francamente, la diferencia entre Forsyth y Castillo, creo que quizás sería solamente la apariencia física. Creo que lo bueno de Forsyth es que su padre lo ha rodeado de buenos asesores, de buen asesor de imagen, ¿no? Sabe decir las cosas, buen comunicador, tiene carisma, pero eso no le quita, pues, como tú dices, pues, eh, la, la poca consistencia que tiene en torno al gobierno, ¿no? Eh, yo creo que no le va a ir bien a Forsyth en esta elección en Lima, ¿no? Pero aparte de eso, es que queda Urresti y Aliaga, ¿no? Y todavía son fuerzas muy claras y describe un poco lo que somos, lo que es Lima, ¿no? Una Lima media. Pero ellos tienen un arrastre propio. Uh-huh. Es un arrastre que no se lo deben a las encuestadoras, no se lo deben a una clase social que quiere verlos empoderados. Bueno, quizás López Aliaga un poco más, pero aún así, ¿eh? O sea, López Aliaga y Urresti, de sus perspectivas, ¿no? Han calado en la población. Lo que pues, es otro signo alarmante de qué cosa es lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero Urresti que tiene esa personalidad de pendenciero, ¿no? De confrontador, ¿no? Sabe comunicar bien, no lo voy a negar, Urresti sabe muy comunicar bien, sabe meter miedo, sabe vender la propaganda, ¿no? O sea, me parece excelente. Claro, todo es engaño, ¿no? A diferencia de López Aliaga, que creo que ahí le falta cancha, ¿no? A veces es un poco, al comunicar políticamente es muy malo, sinceramente, ¿no? Yo a un momento pensé que en realidad lo hacía a propósito para acomodarse en el momento de las elecciones pasadas presidenciales, pero ya le he visto 3, 4 veces y creo que es una falencia de él mismo de no saber comunicar. Y que hay mucho con su ego, tal vez, ¿no? Y cree que con todo lo puede hacer con plata, ¿no? Entonces, no le importa en sí explicar. Lo que le importa solamente es cuánto es y le doy solución, algo así. Según él, claro. ¿Qué más has advertido, has apreciado en este debate respecto de todos estos candidatos para los efectos que tengan sus eventuales gobiernos, ¿no? En Lima? Yo creo que el tema de la violencia doméstica y delincuencia es un tema que todos los candidatos específicamente han tocado. Todos han exagerado en sí. Hay cosas que no se pueden hacer, en realidad es lamentable. Tienen que haber otras soluciones. Pero es lo que ve, porque Urresti, por ejemplo, tiene un discurso específicamente contra la violencia. Dice que creo que 100, va a chapar 100 choros diarios, creo que ha dicho, 50 o 100 choros diarios. Delincuentes, ¿no? Y Aliaga igualito, ¿no? También está diciendo que va a atrapar a todo el mundo. Parece que fueran un comando conjunto paramilitar. Pero bueno, es parte de la política, es lo que ahora no sentimos. Creo que Lima en la actualidad es un lugar inseguro. Antes no se veía pues que te maten por un celular, ¿no?
ni el tipo de especialización en torno a toma de cupos, ¿no? A la violencia, ¿no? Entonces, y no vamos a hacer la culpa tampoco a los venezolanos, ¿no? Porque creo que ellos han venido solamente a perfeccionar algunas cosas que ya teníamos los peruanos, pero es lamentable, ¿no? Siento que eso va a ser un tema que tiene que desarrollarse los candidatos de una forma. Yo creo que no le van a dar solución, es muy difícil que le den solución, sinceramente. Pero vamos a escuchar la propuesta, ¿no? Yo no sé qué haría Urresti pues en la municipalidad de Lima, ¿no? Tal vez le vaya bien, tal vez le vaya mal, ¿no? ¿Cómo ves la figura tú? Tiene una gente que, digamos, cada candidato tiene un equipo que más o menos uno puede decir, con este equipo la pueden hacer bien, ¿no? Tú mismo estás hablando de Forsyth, que yo lo veo que es un desastre, no le veo ningún mérito que tú has dicho, pero bueno, o sea, dice, tiene unos asesores que pueden hacer bien las cosas, pero al final, al acabarse el día y al empezar el día siguiente, el que manda es el que tiene la titularidad de la entidad. Entonces, francamente, que se da una situación de incertidumbre, ¿no? Como yo te digo, prácticamente he visto como al candidato con mayor lucimiento, a Gonzalo Alegría, pero bueno, está bastante alejado de los primeros puestos en el afecto del público, ¿no? Es que Entonces, Gonzalo creo que un problema. la gente tiene mucho estigma a la izquierda, siento. O sea, eso ha repercutido, Castillo ha repercutido a la izquierda tremendamente, ¿no? O sea, toda gente que esté en la izquierda no va a ser bien vista. Siento ese malestar, ¿no? Yo sé que Gonzalo, como yo estoy convencido contigo que Gonzalo es un buen profesional y tal vez fue el gran ganador del debate, pero ese estigma es difícil de sacarlo. Y Los más que todo, debates no ganan los procesos electorales, pues, claro, es un buen apunte eso. claro. Pero bueno, es la situación que sucede, ¿no? En el esto. Yo imagino que va a pasar lo mismo, ¿no? Con Gonzalo, pero bueno, vamos a No, ver, pero ojalá. además que han vuelto a la alcaldía de Lima como, como una especie de paliativo para quien pierde las elecciones presidenciales, ¿no? Y luego están con el cuento de que si hacen una buena gestión como alcalde de Lima, se vuelven otra vez presidenciables. Cuando sabemos que de alcalde a presidente, que no se ha dado nunca acá. ¿Quién? No, no. Que recuerde, no, ¿no? O sea, creo que Andrade fue la figura que estuvo más cerca y que tenía condiciones para poder hacer esa transición, pero acá no se ha dado otro ejemplo. Sí, Entonces, ahora hablaste de los venezolanos, mira, se me da la onda de hacer una digresión. Cuando llegaron los venezolanos, yo, bueno, ya los que sobrevivían, trabajaban, pero te hablo de los malos elementos, ¿no? De los delincuentes, que también llegaron, empezaron a hacer de las suyas. Nunca se supo en las noticias si alguna banda peruana los había ajustado, si le habían dado o no, ¿no es cierto?, una confrontación y los habían alineado a cómo debían moverse en diferentes barrios supuestamente tan picantes, ¿no?, que hay los grandes delincuentes. O sea, una vergüenza nacional total, hasta en ese sentido. Increíble. Y mira, yo hago, digamos, investigaciones así, profesamente en todos los puntos de la sociedad, ¿no? Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Me daba cuenta en esas épocas, antes de la pandemia, ¿no? Que mucha de la gente, ¿no?, que estaba metidos en estos predios, asumían la onda y les gustaba la forma de ser del venezolano, ya sea porque era exótico o por las mismas mujeres, también que serían un absurdo negar lo que era un gran mérito para esta gente, ¿no?, que esté por ahí. Entonces se mimetizaban con ellos en vez de que fuera al revés. Entonces es preocupante porque es el tema de lo que hablan algunos conservadores respecto a cómo llegan, por ejemplo, ya en otro contexto, los musulmanes a países del norte de Europa o a la misma Francia y prácticamente toman zonas en las que ya se da una abolición del derecho de esos países para que se imponga la ley de ellos, inclusive la ley de sentido religioso, ¿eh? Es un tema complicado que creo que lo podemos desarrollar yo no me había, exclusivamente en un solo programa, ¿no? yo no me había ¿Cómo te dado lo cuenta,
yo no me doy cuenta de lo que tú acabas de hablar sobre que hasta la delincuencia me ha perdido. Me da mucha risa, porque tiene Es razón, pues, real, ¿no? es real. Sí, es real, Oye, pues, ¿no? pero claro, Claro, por es real. supuesto. No me has puesto a pensarlo. Y sí, No, es que pues. yo me he percatado, pues, ¿no? O sea, y convive tranquilamente y nada, no le llamaban la atención. Oye, se veía algunos, bueno, que no eran delincuentes, pero, por ejemplo, faltando el respeto a las personas que vendían sus productos en las estaciones de los buses o en la estación del tren y todo lo demás. Oye, la gente lo dejaba pasar. Y había momentos que los mismos peruanos, siempre afectos a la ridiculez de estar del lado de cualquier excepto de ellos mismos, todo lo contrario a los venezolanos. Sacaban la cara por los venezolanos. Y en cambio los venezolanos no, por eso andaban en grupo y se sabían cubrir y todo lo demás. Por lo menos ese sentido de unidad lo tenían mucho más claro que lo del peruano promedio, ¿no? No en vano, bueno, de ahí tuvieron otros procesos políticos también, pues. Ahora, he visto un ácido comentario tuyo sobre Arguedas y con esto vamos a terminar, porque habías hecho una comparación entre unas declaraciones, ¿no? Un poco fascistas de ciertos personajes y lo habías comparado con algunos comentarios de Arguedas. Por favor, vamos a profundizar porque Arguedas es un autor importante, pero que siempre debe ser objeto de debate, ¿no? Sí, Particularmente yo siempre que puedo entro ahí a criticarlo dentro de la medida que es pertinente para el bien del país. Por favor, coméntame. ¿Cuál es tu sí, percepción? bueno, hace unos días ahí encontré un artículo interesante sobre Mazuma, eh, que había escrito Arguedas hace cerca de 40 años, más, un poquito más, ¿ah? Sobre Arguedas, en las cuales criticaba a Mazuma, ¿no? Es un artículo pequeño, dos caras, en realidad tendrá pues 250 palabras, algo así. Está dentro de sus obras Claro. completas, no me había percatado, pero Arguedas hace algo muy interesante, hace una falacia an homine, descalificando a Imazuma. Bueno, las personas que no saben Imazuma, puede ser gran ópera, ¿no? Cantautora peruana, de óperas, ¿no? Y él le decía que la descalificaba, porque consideraba que Imazuma era una mujer de Lima, y la mujer de Lima no podía sentir, pues, como una canción andina. Otro tema es que diría, decía, no, no sabe quechua. O sea, por no ser andina y por no saber quechua, la descalificaba totalmente, ¿no? ¿No? Entonces, Claro. es la idea de Arguedas, ese artículo que yo lo mando, bueno, lo comparto para que ustedes puedan leerlo, es sobre Imazuma, se llama, en defensa de la música andina. Tiene un arte poética dentro de su cosmovisión, que yo creo que si vemos un poquito más, se nota. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad él es conservador, es un purista conservador, ¿no? Que no busca la mezcla, ¿no? Algo que es contradictorio, porque toda la gente que puede hablar sobre Arguedas, siempre Arguedas lo va a relacionar con todas las sangres, ¿no? Y cuando hablamos de todas las sangres, Arguedas lo conciben como un tipo que está abrazando el mestizaje, ¿no? ¿No? Abrazando, pues, que el Perú sea una unión. Eso es lo que entendemos para afuera. Pero no, Arguedas no es eso, no. Arguedas es un tipo que tuvo en ciertos momentos ocultar algunas taras muy grandes, creo yo, ¿no? Así como yo también creo que con el tema de Ribeiro, como la semana pasada hablábamos, ¿no? También él guarda un rencor hacia la nueva clase social que está entrando y lo está desfasando a un lado, ¿no? Y el odio psicológico, tal vez oscuro, de Rivero es sobre esa clase, ¿no? Y Arguedas también pasa, creo que, siento que pasa lo mismo, pero en otro sendero, ¿no? Oye, pero esto en tu universidad, estas cosas no se dicen por ninguna parte, ¿no? Porque, No, mira, yo tengo también otro entendimiento de Arguedas, que mucha gente que no tiene ninguna idea del Perú, lee Arguedas y cree que es la gran revelación del mundo, pues.
como yo siempre digo, ¿no? Yo tuve la suerte de leer a Cielo Alegría, ¿no? Tempranamente. Entonces, cuando leí Arguedas, vi algunas cosas que había que redondear respecto de lo que era el Perú, pero no me produjo pues ningún desconcierto, ¿no? Y que probablemente tenga que ver también con la cosa que conoció este otro mundo del norte del país, pues. Ahora, mira la crítica que hace Arguedas y Bazuma Gueca Jamarquilla. Y claro, como Bazuma era mestiza, pero era blanca, ¿no? O sea, dentro de que era mestiza y andina, se veía blanca y al tipo no le parecía. Quizás el mestizaje ha sido lo que más destruyó a Arguedas por su imposibilidad de pensarlo conforme lo que se presentaba en su momento, ¿no? Por ejemplo, eso se puede constatar en El Zorro Arriba y El Zorro Abajo. Aparte de todas las virtudes literarias que pueda tener, o sea, hay una tremenda sensación de contradicción y de confrontación personal del propio autor, que en más de una oportunidad reconoce que no entiende Chimbote, y no entiende nada de lo que está pasando, ¿no? Bueno, por lo Claro. menos puede dejar su testimonio de lo que veía, pero o sea, es una situación complicada. Me parece acertado lo que comentas, por supuesto es polémico, ¿no? En un congreso de peruanistas, en un congreso de arguedistas, sería bueno realizar una ponencia en este sentido confrontacional. Pero me Sí, gustaría porque, que leas el texto que habías publicado en tus redes, que imaginabas, ¿no?, que López Aliaga daba un discurso y lo confrontaba con Arguedas. Léelo brevemente como para ir cerrando. Me parece interesante que lo podamos compartir ahora mismo, ¿no? ¿Lo tienes a la mano? claro, claro, sí lo tengo en la mano. Ve en la computadora. Así es, ¿no? Eh, Dice lo siguiente, ¿no? Supongamos que Rafael López Aliaga afirmara que si llegara a ser alcalde de Lima, haría lo imposible por desalojar a los descendientes andinos de la capital y estuvieran los citados negados además de preparar platillos representativos limeños, bailar la música costeña o copiar el vestir del ciudadano honorable, porque un andino no puede comprender la idiosincrasia limeña. Estoy convencido que condenaríamos la racionalidad como fascista, decrépita y deleznable. José María Arguedas escribió un artículo, me refiero a sobre Imazúmac, en defensa del folclore musical andino, hace algunas décadas, que describe sustancialmente el pensamiento retrógrado del andahuaylino, poco repensado, y el tufío del canon indigenista de los años 30, y que, intuyo, tiene como cimiento las reflexiones académicas sobre la cultura andina de Mariátegui Valcárcel. El escritor hace una crítica funesta y poco antropológica a la joven Imazuma, que empieza a brillar en la capital y en el extranjero. Cito, una joven que había crecido en Lima, sin ninguna cultura musical, no podía estar en condiciones para pretender convertirse en intérprete de la música india, afirma Arguedas. Una falacia de Imagínate. la más vil que descansa dentro de un imaginario andino conservador, infértil y patriarcal y despiadado, usando para descalificar una apropiación cultural. El análisis de valor y la reflexión de Arguedas en el artículo me sirve para rastrear esta racionalidad presente siempre subterráneamente en un sector de la población ultraconservadora andina, fraccionada, marginal y silenciada, que ha sobrevivido por medio de un discurso de la diversidad, la victimización y la idea del verdadero pueblo. Ahora, más que señalar a Arguedas sobre la precariedad de comprender al Perú como una sociedad de todas las sangres, sus palabras nos sirven para reflexionar sobre los alejados que estamos los Perús de formar una nación sin rencores y mezquindades. Ahora, en detrimento, digamos, de lo que está comentando, se podría alegar no solamente un defensor de Arguedas, sino, bueno, cualquiera ya objetivamente lo puede decir, bueno, esta fue una posición de Arguedas en un momento, ¿no? Pero que eso no necesariamente confronta, ni echa por los suelos, sobra literaria, ponte, ¿no? En todo caso, puede ser una falla de su perspectiva, pero el problema es que esa perspectiva tiene muchos de los componentes que tú estás descifrando. Pues. Eso hay que comentarlo porque tú lees y bueno, qué bonita, que hay gente que ya no llega a hacer después ninguna crítica en lo que lee, ¿no? Y se ve que se conmueve por los sufrimientos y todo lo demás, y luego ve pues que hay una exaltación peor de cosas que no son ni siquiera pues enaltecedoras, ¿no? Entonces es una situación triste y grave porque dentro de las perspectivas que se dan acerca de lo que es el Perú, indudablemente que la visión de Arguedas, muy tergiversada, por supuesto, pero es de las que tiene pues una cierta hegemonía.
En la Claro. izquierda se habla de Arguedas como un taita, ¿no? El taita Argueda, dice, por favor, no sé a dónde se puede llegar. O sea, claro, ¿no? En Estados Unidos que lo detestan, todo lo que tú quieras, y los padres fundadores son todos estadistas magníficos, ¿no? De la Ujú. izquierda dice su padre es Argueda, pues claro. Y su máximo representante hasta ahora en el poder, Castillo. Ahora, esto no significa que la derecha pueda ser mejor, lo que No, no, nos lleva no. pues a esta situación infernal, trágica, de qué cosas hacemos en el país y qué cosas hacemos con este país cuando las candidaturas, por ejemplo, que se hacen importantes y relevantes en los procesos electorales, no tienen absolutamente nada que ver con el Perú, en el sentido de representación, en el sentido de haber entendido qué cosa es el país, a dónde debe llegar. Por último, no tienen condiciones absolutamente para nada respecto de ser estadistas, de ser gobernantes, y sin embargo asumen periodos gubernamentales, uno tras otro, y las únicas consecuencias y efectos que vemos en todos ellos son una corrupción absolutamente desmedida y una falta de sentido de amor por el país total. A ver, por favor, José, danos una conclusión para cerrar por hoy. Ya seguimos la próxima semana. Sí, bueno, como bueno, sobre Arguedas, yo creo que hay ventanas, sinceramente, ventanas, que no puede dar otro cauce para entender a Arguedas. Y quitarle toda esa panca, yo le llamo pues panca, que le han ido tapando y quitándole un mejor entendimiento de lo que tendía Arguedas. Yo siento que mi comentario en realidad no es para machacarlo a Arguedas, ¿ya? Acá el asunto es que es el mundo de las ideas que están alrededor de Arguedas. Eso para mí es la crítica, ¿no? Arguedas simplemente es una esponja, un escritor es una esponja de su tiempo. Se equivoca, no se equivoca, bueno, pues no, es cuestión de él, ¿no? Porque es una representatividad de, pero lo que hay que señalar es el mundo de las ideas que se está haciendo alrededor de él, que ha deformado, ha totemizado, ¿no? Entonces, y llega a un punto, pues, de la violencia ideológica, el conservadurismo del más rancio, un romanticismo andino que no nos sirve para nada, sinceramente, ¿no? Y que no da soluciones. Más que todo, nos separa como nación. Ahí creo que descansa en sí mi crítica, ¿no? ¿No? Porque estas posiciones yo no las considero fructíferas. Yo las siento siempre divisionistas, fragmentadas y nos separa. Y creo que como nación no podemos buscar puentes para separarnos, ¿no? Al contrario, vale la contradicción. Eh, Sino hay que buscar ideas comunes, ¿no? Entonces, y sí, simplemente eso, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no va a compartir la idea sobre Arguedas y como tú dices, tal vez pueda entender que es un desliz dentro de su como visión y al final no es importante, ¿no? Pero yo he encontrado varios artículos y No, varias sí, sí, sobre, claro. sobre eso. Bueno, dentro de sus propias obras, ¿no? Canónicas, se pueden hallar estos elementos. Sí, Yo lo claro. estaba comentando como una especulación, ¿no? En general estoy de acuerdo con lo que has comentado. Y por supuesto que Arguedas siempre va a ser un escritor muy importante, pero no puede tener de ninguna manera esta posición tan central, tan determinante respecto del entendimiento de lo que es el Perú. Porque por último, si ese fuera el Perú, no habría pues una mejor razón para inventar otro Perú completamente diferente. Ahora, el problema es que la gente que tienen la capacidad económica y política para hacer cualquier cambio, probablemente son tan o más racistas que Arguedas y todavía en el término anterior de que ven en todo lo mestizo y peor aún en lo que es indígena, lo peor. Y lo puedes ver, por ejemplo, ahora que toda la gente está pendiente que la sirenita lo hace una muchacha, lo protagoniza una muchacha morena, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo es posible? Pero si Christian Andersen es danés, y como dice en los memes y todo, o sea, le fastidia el color de la piel de la sirena, o sea, la sirena no solo que ya que es un personaje de ficción, sino que la sirena es un ser imaginario, ¿no? Un ser fantástico. Entonces, por ahí, el racismo te aparece por ahí, Sí. pero más peligroso es ver algo que no es fantástico y que es el mundo, por ejemplo, de los realities. El otro día, de casualidad, vi un reality, dije, pero que todos son blancos acá.
Ya le aparecía Carendejo, que era la única prieta, ¿no? Más, digamos, morena. Pero los restos son blancos. O sea, aparte que no tienen ninguna idea, que es un exhibicionismo casi pornográfico permanente, encima todo el mundo es blanco, todo el mundo era blanco ahí. O sea, mientras lo blanco también se mantenga como la cumbre de lo que debe aspirar la gente, o sea, estamos perdidos todos también. O sea, hasta cuando se define la belleza por una pertenencia a una raza, ¿no? Así entre comillas, ¿no? O sea, estamos perdidos. O sea, lo blanco es lo bello y lo blanco es lo rico, o sea, lo moreno, lo marrón, no sé, lo prieto, lo cholo, todo, ¿eso qué cosa es? De segundo, de tercer orden, tampoco es así, ¿no? Entonces las Claro, cosas, por ejemplo, tendríamos que alterarlas. México siempre me gusta mencionar que tiene amplia ventaja sobre nosotros respecto a esto, ¿no? Ahora, con la salvedad que en México pues hubo en el siglo XIX un hombre como Benito Juárez, que era prácticamente un indio, y fue pues un personaje tan importante, prácticamente un padre fundador de México, ¿no? claro. Aquí es curioso que ni siquiera el mestizaje de Castilla lo utilicemos de alguna manera a propósito y a favor de esta mezcla de razas y todo lo demás. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Josué, vamos a seguir conversando el curso la siguiente semana, así que nos despedimos. Gracias. Nos vemos, Percy, hasta la próxima semana.